Así que les invito, hermanos míos, que vayamos a la palabra del Señor, a Primera de Corintios, capítulo 15, ya concluyendo este hermoso libro que nos ha enseñado tanto, que nos ha hecho crecer en nuestra fe, en nuestra convicción. Y hoy día, hermano, quisiera compartir con ustedes del libro de 1 Corintios, en los versos 29 al 34, 3 incentivos que nacen de la resurrección. Recordemos que este capítulo, el apóstol Pablo está defendiendo la resurrección de entre los muertos, ya que algunos decían que no había resurrección entre muertos. Ellos pensaban que ya habían sido resucitados de manera espiritual y que no era necesario resucitar de entre los muertos. Por lo tanto, enseñaban eso. Pero voy a dar lectura primero, luego vamos a ir a un momento de oración y posteriormente vamos a meditar en lo que el Señor tiene para decirnos esta mañana. Dice verso 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué? Pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor, en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Amén. Hermano, el propósito de esta porción que el apóstol Pablo escribe a sus hermanos es afirmar que la resurrección es el motor de toda evangelización, de todo servicio y de toda santidad. Sin la resurrección, hermano, esas tres áreas, y esos son los tres grandes puntos que vamos a ver esta mañana, se derrumban. Si Cristo resucitó y nosotros resucitaremos, entonces, hermano, evangelizar se hace urgente. En segundo lugar, el ministerio, el servicio que todos llevamos a cabo es algo con sentido, no es sin sentido. Y en tercer lugar, la santidad es indispensable. Son esas tres áreas que el apóstol Pablo abre aquí para sus hermanos, mostrándole la realidad de lo que es la verdad y la certeza de la resurrección. Ya vimos los días anteriores, los domingos anteriores, hermano, qué es lo que pasaría si no hubiese resucitado nuestro Señor, ¿cierto? O sea, seríamos los seres más dignos de conmiseración. Hermanos míos, hoy día quiero llevarlos a un pasaje que es a la vez profundo, pero también es muy pastoral. No es un texto para curiosos del Evangelio, que hay varios que lo único que quieren es curiosear entre la Escritura, curiosear entre el Evangelio, pero no quieren compromiso, sino que es un texto para la iglesia. Esta iglesia que está siendo, hermanos, tentada por el enemigo a aflojar su fe. Porque nosotros estamos siendo tentados a aflojar nuestra fe, y me incluyo, porque también ha pasado por mi mente. En Corinto, hermano, había un problema serio, y eso ya lo sabemos. Algunos decían que no hay resurrección entre los muertos. Como dice el verso 12 del capítulo 15, claramente dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, fíjense la pregunta, como la plantea el apóstol, ¿cómo dicen algunos? Y aquí hay algo importante, entre ustedes. O sea, ¿se comentaba? Sí. ¿Se hablaba en pasillos? Sí. ¿Se hablaba en las comidas? Sí. ¿Se hablaba en lo privado de un hermano con otro hermano? Sí. Se murmuraba, no contra la autoridad, sino contra la resurrección de muertos. ¿Cómo se habla entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y eso, hermano, lo veíamos domingos anteriores y solamente lo recuerdo, muestra solamente una vida hipócrita, ¿cierto? Porque si yo en la semana converso que en realidad no hay resurrección, pero el fin de semana yo predico un Cristo resucitado, entonces eso es una incongruencia en sí misma. Pero no es así la vida de muchos creyentes, hermano, que en la semana viven como mundanos y el fin de semana son creyentes y son piadosos y van con su Biblia bajo el brazo y cantan al Señor y dicen gloria a Dios y no dicen ni un garabato, pero en la semana, hermano, se descarrían. Vidas hipócritas. Y eso estaba pasando en la iglesia. Pablo entonces ya respondió con fuerza a este argumento. Si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana.
seguimos en nuestros pecados y los que durmieron en Cristo Jesús murieron definitivamente. Y Pablo, hermano, remata con esta frase que nos corta en dos el alma en el verso 19, cuando dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, si en esta vida solamente vamos a esperar en Cristo y no hay resurrección de muertos, o sea, morimos y se acabó toda la historia, entonces somos los más dignos de conmiseración. Hemos puesto nuestra esperanza en algo que no es verdad. Pero ahora, hermano, desde el versículo 29, el apóstol Pablo no solo discute con argumentos teológicos, sino que ahora baja al terreno de la vida real, la vida diaria, y les pregunta a los corintios en palabras simples, si ustedes niegan la resurrección, entonces explíquenme por qué viven como viven. ¿Por qué viven así si lo están negando? Y el pasaje, hermano, se mueve en estos tres ámbitos, o en estos tres incentivos, como les dije anteriormente. Verso 29, la salvación. Versos 30 al 32, el servicio. Y versos 33 al 34, la santificación. Y vamos a partir con el primero. La resurrección, hermano, como incentivo de la salvación. Y eso nos debe llevar a evangelizar. Dice el verso 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Este es un versículo muy difícil, hermano. Pero en un punto es clarísimo. Este versículo 29, hermano, es muy famoso por ser difícil. Y cuando la Biblia es difícil, nosotros, hermanos, debemos actuar de manera humilde, sin soberbia. Y acercarnos de manera humilde a la palabra del Señor, reconociendo que nuestra mente es limitada y muchas cosas que quizás no vamos a entender. Pero Pablo, hermano, usa una frase que ha generado muchas interpretaciones a lo largo de la historia. Pablo usa, y hay propuestas variadas. Dice el doctor Lacueva, de otro teólogo que no me recuerdo cuál es, dice que hay más de 30 interpretaciones a este texto, a este versículo. Pero solo 3 de ellas merecen la atención. Y de las 3, ninguna tenemos certeza bíblica que es correcta. Pero sí el contexto, hermano, nos da cierta certeza. Y fíjense, hermano, que aunque el detalle exacto se pueda discutir, Pablo no está abriendo ni hablando sobre un rito nuevo. Porque este texto, si usted lo lee con detención, puede interpretarse como alguien que se bautiza por un muerto. Es decir, mi tío murió ayer, yo me voy a bautizar hoy. Y era una costumbre que se usaba en aquel tiempo, que se basa en algunos que son unos heréticos, que yo los voy a mencionar luego, los tengo aquí en mi apunte, que creían que ellos se podían bautizar por aquellos que no habían alcanzado a bautizarse. ¿Ya? Por ejemplo, la iglesia estaba siendo perseguida, un creyente creía hoy día y en la tarde era asesinado por la persecución, y si no alcanzaba, bueno, ellos se bautizaban por ese muerto. Pero eso es una costumbre herética, que no es bíblica. Y ya vamos a dar el contexto, el argumento en sí, pero solamente me estoy adelantando. Pablo entonces, hermano, no está abriendo un nuevo rito. Pablo está defendiendo una doctrina central, y recordemos siempre el contexto en el que está escrito este texto, que es la resurrección. Y si es la resurrección, por ninguna razón él está estableciendo una nueva liturgia. Y aquí, hermano, debemos asegurar con claridad que no puede significar lo que dije anteriormente, porque la Escritura lo descarta. Lo que no significa, hermano, es que el bautismo no salva, ni a vivos ni a muertos. Algunos han querido usar este texto, hermano, para apoyar una especie de bautismo vicario, como les explicaba anteriormente, como si alguien pudiera bautizarse en lugar de otro que murió, para ayudarlo espiritualmente. Y eso, hermano, es absolutamente ajeno a lo que el Evangelio enseña. La Biblia es consistente con respecto a esta doctrina. La salvación es por gracia, hermano, y solo por gracia, mediante la fe, y no por obras, no por un rito. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dentro de esas obras que está el bautismo. Recordemos, hermano, el ladrón que estuvo al lado de nuestro Señor Jesús. Él fue salvo en la cruz. ¿Y en qué minuto en su vida de creyente bajó de esa cruz y se fue a bautizar? En ninguno. Y el Señor le dijo,
Es cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy día. No es necesario el bautismo para ser salvo, hermano. El bautismo, como ya entendemos nosotros, es un acto de obediencia, es un testimonio público de lo que ha sucedido espiritualmente en el creyente. Entonces podemos concluir, hermano, como dice Romanos 3:28, concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No hay obra que a nosotros nos justifique, dentro de esas obras es el bautismo. Inclusive, hermano, Abraham, dice el libro de Romanos capítulo 4, verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue contado justo solo por creer, no por haberse bautizado. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y fíjense, sobre la muerte, la Escritura es contundente. En Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No hay un bautismo vicario, no hay una situación entre medio, no hay ese famoso limbo que algunas creencias enseñan. Eso no es bíblico. Entonces, hermano, si mi fe no me puede salvar, si mi fe no puede salvar a otro, menos mi bautismo puede salvar a otro. El bautismo es señal externa de una identificación con Cristo, especialmente con su muerte y con su resurrección. Así nos enseña Romanos 6:3 cuando dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, la pregunta que nos cabe de cajón es, ¿qué quería decir el apóstol Pablo? Aquí, hermanos, vamos a ir con una idea pastoral más sólida dentro del argumento de este capítulo. Pablo menciona una práctica o una forma de hablar en Corinto que de alguna manera u otra conecta el bautismo con la esperanza de la resurrección. Y hay dos líneas interpretativas que nos ayudan y que nos pueden, que pueden convivir entre ellas para explicar un poco de manera prudente este dogmatismo. Cuando la Escritura dice por, ¿qué harán los que se bautizan por? Como a causa de o en referencia a los muertos, ¿cierto? Que es el verbo griego huper. Y esa preposición, más bien dicho, huper, puede significar por, a favor de, a causa de, en referencia a, según el texto lo indique. Pero la idea sería la siguiente. Hay personas que llegan a la fe y se bautizan como señal pública, movidas por el testimonio de creyentes que murieron con esperanza. Y Pablo pregunta, si no hay resurrección, ¿por qué ocurre eso? Hermanos, leyendo comentarios y principalmente al pastor MacArthur con respecto a este punto, en su comentario, él dio el ejemplo de un hombre en su iglesia que fue diagnosticado con un cáncer terminal. Fue desahuciado. Le dijo el doctor, usted le queda poco tiempo de vida. Y ese hombre, que era miembro de su iglesia, estaba tan gozoso y mostraba tanto gozo en la congregación porque iba a morir, que el día que él murió, muchos otros creyeron por él, por su fe. Hay otro testimonio que cuenta el pastor MacArthur en tiempo de persecución de la iglesia, unos creyentes que estaban presos en una celda y cuando fueron condenados a fusilamiento. Esa noche el creyente que iba a ser fusilado estaba gozoso porque se iba a encontrar con su Señor. Y compartió el evangelio con muchos otros presos. Y el carcelero que estaba ahí lo vio. El carcelero fue movido. Y el día antes, después de haber pasado toda la noche hablando de la Escritura, hablando de la fe, hablando del Señor, hablando del paraíso, hablando del evangelio, al otro día, antes de que lo fusilaran, pidieron como último deseo poder cantar el himno que cantaron toda la noche. No recuerdo cuál himno es, pero lo cantaron antes de ser fusilado. Y es un himno que hace referencia cuando estemos en la presencia del Señor. Eso impactó tanto la vida de esos carceleros que creyeron en el Señor Jesús. Existen también, yo creo que aquí en la iglesia hay testimonios de eso, cómo la fe de algunos en vida ha impactado en su muerte a otros que han decidido seguir a Cristo. Cuenta la historia también de un esposo que no creía, era un inconverso, era un pagano.
y su esposa creyente, fiel en la iglesia, murió su esposa. Y él no concibió el hecho de no poder volver a verla, que fue movido a creer en el Señor Jesús y tener la esperanza de algún día volver a verla. Hermano, la muerte de creyentes también nos motiva a creer en el Señor Jesús. Por eso es bueno leer biografías de grandes hombres y mujeres en la historia de la iglesia, porque nos ayuda a fundamentar nuestra fe de manera sólida. El apóstol Pablo bien pudiese estar refiriéndose de otro modo: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Qué harán los que se bautizan por el testimonio de aquellos que murieron y que vieron morir? Hermano, y muy posiblemente dentro de un comentario que yo leía, Pablo fue movido a creer por la muerte de Esteban. Haberlo visto morir. Haberlo visto quizás en los últimos momentos, esa fe que él tuvo, quizás en su corazón lo movió a creer y Dios lo usó como instrumento. Entonces bien puede ser la motivación de la muerte de sus santos. Y la pregunta que hace el apóstol Pablo es lógica. La segunda parte dice: ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Por qué? Si no hay resurrección, ¿por qué se bautiza? ¿Por qué ocurre esto? Si los muertos no resucitan. Y en la segunda interpretación que se le puede dar, ¿cierto?, es que el énfasis está en el absurdo del bautismo en sí, si no hay una resurrección. Otra forma de ver este argumento es que el bautismo simboliza morir con Cristo y levantarse con Él, como dice Romanos 6, 3 al 4. Si niegas la resurrección, entonces el simbolismo queda vacío, entonces no vas a resucitar con Él. Como una inmersión de muerte sin salida, y como si nosotros, sin creer en la resurrección, bautizáramos a nuestros hermanos diciendo: por la autoridad que me dio la iglesia, te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y lo hundimos en el agua y no lo sacamos más porque no hay resurrección. Es una inmersión sin salida. Se ahogaría, moriría, porque es precisamente absurdo no creer en la resurrección y a la vez creer en la resurrección de Cristo. Recuerden en la semana pasada que Cristo fue las primicias ¿de qué? De todo lo demás que iban a resucitar. Es el seguro, es la garantía de que nosotros vamos a resucitar. Y si Él resucitó, entonces nosotros sí. Amén. Y eso es lo que nosotros creemos. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo, en cierta manera. Si niegan la resurrección, el simbolismo queda vacío, como una inmersión en muerte sin salida. Y esta lectura, hermano, intenta mostrar el absurdo del acto si no hay esperanza futura de resurrección. Sería absurdo. Hermanos, en ambos casos, en ambas interpretaciones, ya sea por el testimonio de los muertos o por lo absurdo de ser bautizado, ¿cierto?, si no hay resurrección, en ambos caminos el golpe de Pablo es este: la resurrección hace que el evangelio sea creíble, deseable y urgente. El evangelio es creíble porque nuestro Señor resucitó y nosotros resucitaremos con Él. Es deseable porque yo quiero resucitar para gloria. Y es urgente porque me va a llevar a evangelizar a aquellos que yo amo. Porque claramente, hermanos, aquellos que nosotros amamos, si no han creído en Cristo, ellos no resucitarán para gloria, solo para condenación. Y ya lo vimos la semana pasada, al final del milenio, cuando el Señor Jesús juzgue a todo rebelde y lo pisotee. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nuestras vidas, hermano, en el ámbito del evangelio? La esperanza cristiana ante la muerte es la prédica que nosotros hacemos con el evangelio. ¿Nosotros por qué predicamos? Porque vamos a resucitar. Porque vamos a resucitar. Ahora, hermano, ¿por qué Pablo conecta esto con la salvación? ¿Por qué la muerte es el gran sermón que nadie puede evitar? Porque como les decía anteriormente, y me adelanté un poco en esto, cuando un creyente enfrenta la muerte con esperanza real, el mundo queda desconcertado. Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir. ¿Quién de la gente normal, común y corriente en el mundo dice que morir es ganancia? Anhelo morir. Anhelo morir hoy día. ¿Usted ha pensado así, hermano?
Hermano, yo recién entendiendo un poquito, he anhelado morir. Porque sería ganancia. Sería dejar de luchar en este cuerpo de maldad, de pecado, en este mundo pervertido con el pecado y solamente gozar en gloria. Para mí el vivir es Cristo. Yo vivo por Cristo, dice Pablo, pero si yo muero, esa es una ganancia. Más dice, si el vivir en la carne, es decir, seguir respirando y comiendo y viviendo entre ustedes, escuche bien, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de ¿qué? ¿De mí? ¿De que tenga más like? ¿Que tenga más vistas? No, de la obra. ¿De quién? De Dios. No sé entonces qué escoger. Quiero morir porque yo sé que voy a la presencia de Dios, en espíritu voy a Él y Él algún día me va a resucitar con carne y hueso y voy a ser una persona igual que antes, solo que con un cuerpo glorificado. Pero se acabaron las luchas, se acabaron los dolores, se acabaron las aflicciones. O si el quedarme viviendo en este cuerpo va a ayudar para que la obra de Dios crezca, no sé qué escoger. Porque yo amo a Dios y quiero que su obra crezca. No soy un asalariado que cuando ve peligro sale arrancando. Soy un siervo del Señor que ama su obra. Y por eso, hermano, tiene tanto sentido la oración anterior. Para mí el vivir es Cristo, porque realmente le amaba a Cristo. Y el morir es ganancia. No sé entonces qué escoger. Verso 23 de Filipenses 1 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermano, es muchísimo mejor. Y ustedes, y también, hermano, ausente del cuerpo, presente en el Señor, como dice 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, dice, eso quiere decir que están muertos, y presentes al Señor. Esas palabras, hermano, lo único que dicen es que Él quería morir. Entonces, hermano mío, entendiendo estas cosas, yo te pregunto, cuando tú tengas 60, 70, 80 años, cuando te diga el médico, usted ya no tiene vuelta, Señor, ¿cómo vas a enfrentar ese momento? Ay, no, yo no quiero dejar esta tierra, no, es que yo quiero ver a mis nietos, no, es que yo quiero seguir disfrutando, no, es que mis cosas, ¿quién las va a heredar? Hermano, ahí vamos a mostrar realmente dónde está nuestro corazón. Jesús lo dijo así en Juan 11:25, y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús era y es la resurrección y la vida. Hermanos, mucha gente escucha el Evangelio por primera vez en un funeral. Y no porque el ataúd tenga poder, sino porque la fragilidad humana abre la ventana de la sinceridad. ¿Y si esto no se acaba aquí? Para muchos se acabó ahí. Para muchos hay desconsuelo porque ya no van a ver más a esa persona. La resurrección de Cristo, hermano, no es un dato doctrinal que nosotros podemos considerar dentro de nuestra teología. Es el anuncio de que la tumba no tiene la última palabra para nosotros. 1 Corintios 15:20 dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, hermano, es la garantía de que nosotros vamos a vivir. La tumba no es el término de nuestra vida. La tumba no termina nuestra existencia, al contrario. Y fíjense, hermano mío, que en el verso 29 el apóstol Pablo pasa de hablar de ellos a hablar de nosotros en el verso 30. Y dice el verso 30, ¿y por qué nosotros, ya no ellos, nosotros, dice, peligramos a toda hora? Y es bueno entender y es bueno
considerar que él está hablando no solo de él, sino de él y aquellos que sirven a la obra del Señor. Recordemos, hermano, que esta carta, o más bien dicho, el apóstol Pablo estaba sirviendo con siervos. Y esto nos lleva al segundo punto de esta mañana, que es que la resurrección como incentivo para el servicio. En 1 Corintios 15, 30 y 31 y 32, ¿cierto? Vamos a ver este detalle. Pablo pone su vida sobre la mesa y plantea la siguiente pregunta: ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? Y aquí hay un detalle del griego, hermano, que intensifica la frase a toda hora. Pasan, oran. Y transmite la idea de constantemente, continuamente. ¿Por qué pasamos peligros o peligramos constantemente, continuamente? Pablo no está hablando, hermano, en teoría. Él vivía amenazado, él vivía perseguido, él vivía expuesto. Y en otro lugar lo resume en 2 Corintios 4:8, que estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y en el mismo libro, capítulo 11, enumera tanto azotes, cárceles, peligros, naufragios, hambre, frío. Eso está en los versos 23 al 29. Entonces luego el apóstol Pablo dice acá en el texto, en 1 Corintios 15, cada día muero. Os aseguro, hermanos, verso 31, por la gloria que de vosotros tengo en el Señor Jesucristo, que cada día muero. Y no significa, hermano, que él literalmente moría cada 24 horas, sino que él vivía en un ministerio donde la muerte era una posibilidad diaria. Vivía en un ministerio en donde cada día pasaba peligros, peligraba, como dijo anteriormente. Y luego dice eso, cada día muere. Y yo os aseguro, dice, por la gloria que de vosotros tengo. Y aquí Pablo jura, hermano, con una partícula fuerte que aparece solo aquí en el Nuevo Testamento, que es la palabra ne, o algo como por cierto, lo juro, lo juro. ¿Y por qué jura el apóstol Pablo? Porque los corintios podían pensar, Pablo está exagerando. Es un alaraco, es un exagerado. No, hermano, les juro que cada día muero, les juro que por la gloria que tengo de vosotros. Pablo responde en cierta manera, tan cierto como mi orgullo en ustedes, es cierto que cada día muero. El apóstol Pablo, su único orgullo era que sus hermanos habían creído, que sus hermanos perseveraban en la fe, que sus hermanos seguían creyendo. Y en base a ese orgullo que él tenía en Cristo Jesús, él le asegura y le jura que cada día muere. Y esto, hermano, es netamente pastoral. Aunque Pablo los reprende, se gloría en lo que Dios estaba haciendo en ellos. Y esa es la labor que todo pastor tiene: reprender, exhortar, amonestar, enseñar, pero en amor, con el objetivo de que vayan creciendo en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y un verdadero pastor cada día muere por su grey. El apóstol Pablo les dice, yo muero, vivo en peligro por ustedes, por amor a ustedes. ¿Cuántas veces, hermanos, hay hombres que no quieren ir a la obra, que no quieren ir al ministerio, porque es peligroso? Yo me acuerdo, hermano, cuando llegamos aquí el año 2008 con mi esposa. Y el hermano que estuvo anteriormente con nosotros me dijo, cuídate, hijo. Yo tenía 24 años. Él ya era un hombre de más de 50. Me dijo, cuídate, porque allá es peligroso. ¿De qué? Le dije yo. No, es que allá hay disparos y hay esto y hay esto otro. Hermano, del tiempo que hemos estado en este lugar, nunca nos ha pasado, ¿no? Por la gracia del Señor. Y si algún día me llega a pasar, bueno, es parte del cada día muero. Cada día muero. Quien no esté dispuesto a morir por la iglesia, hermano, a morir por Cristo, entonces mejor que no haya nacido, como dice uno por ahí, ¿cierto? Es mejor que no se involucre en el ministerio, porque el ministerio te va a exigir morir cada día. Morir. Inclusive el apóstol Pablo agrega en el verso 32, y como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y vivamos, porque mañana moriremos. Dice, en Éfeso batallé contra fieras. Y esto, hermano, puede ser literal, como fieras reales, o puede ser de manera figurada. Y muchos consideran que esto es una forma de hablar de los enemigos humanos, porque no hay registro de que el apóstol Pablo haya batallado con fieras, animales.
Él muy posiblemente estaba definiendo a sus adversarios como fieras. He batallado con fieras. Como el tumulto instigador que tuvo por Demetrio en Hechos 19, 23 al 41. Usted lo puede leer ahí en su Biblia, donde la multitud se comportó literalmente como bestias ante él. De hecho, hay un momento en donde se considera que el apóstol Pablo murió, habiendo sido lapidado. Literalmente, fieras. He luchado con fieras, dice en Éfeso. El punto, hermano, no depende del detalle en sí, realmente fueran fieras o no fueron fieras, o fueron personas, o fueron... El detalle, hermano, es que Pablo está diciendo, he enfrentado oposición brutal. ¿Y para qué? La gran pregunta es, ¿para qué? Y él lo hace en otras palabras, él dice, ¿quién me aprovecha? ¿Quién me aprovecha? En castellano nosotros diríamos, ¿y qué gano con esto? Hermano, ¿para qué sufrir tanto? Últimamente me han dicho harto la frase, quiero vivir happy, quiero vivir tranquilo, quiero vivir sin problemas, no quiero sentir más esas cosas en la guata, que cuando, no, yo quiero ir a la casa del Señor gozoso. Yo me pongo en el caso del apóstol Pablo, que Timoteo le diga, ¿sabes qué, Pablo? Yo quiero vivir happy, quiero vivir mi vida gozosa. Por favor, no me pidas que muera, no me pidas que sufra. Hoy día estamos en la generación, hermano, estamos en una sociedad que no quiere sufrir. Estamos en una sociedad donde los hombres no quieren trabajar, ni las mujeres lo quieren tampoco. Estamos en una sociedad en donde las personas se están criando como bolitas de cristal, como vajilla de cristal. Cualquier cosa los ofende. Se quiebran por cualquier cosa. Renuncian por cualquier cosa. El apóstol Pablo, hermano, sí que enfrentó oposición fuerte. Y fíjense que a esa pregunta que él hace, ¿quién me aprovecha? O en simples palabras, ¿qué gano con esto? La respuesta es, humanamente, nada. ¿Fue más poderoso? No. ¿Fue más fuerte? No. ¿Fue más famoso? No. ¿Tuvo más riqueza? No. De hecho, si vemos cómo terminó el apóstol Pablo, claramente le fue peor. Y a los que quieren agradar al Señor no les va a ir mejor. Humanamente nada. Pero pastoralmente, hermano, todo, sí hay resurrección. Porque lo que él sembró y por lo que él luchó y sufrió para aquellos hermanos en Éfeso, tiene una repercusión eterna en su resurrección futura. Es bonito vernos aquí en la iglesia, hermano. Es bonito cantar juntos y servir juntos, pero la pregunta que tenemos que hacernos es si nos vamos a ver el día de la resurrección. Porque muchos, dice el Señor Jesús, me dirán aquel día, no, tú no eres. Y la gran diferencia, como ya lo he repetido una y otra vez y también por eso me han criticado, es que tú eres un hacedor de maldad, tú no eres un hacedor de maldad. Quien practica el pecado no es hijo de Dios. Y la palabra muchos, hermanos, no nos tiene que extrañar, porque ese día nos vamos a llevar varias sorpresas. De hecho, el pastor MacArthur dice, a modo de broma, él dice, ese día, yo, dice personalmente, le voy a preguntar a algunos, ¿y cómo lo hiciste para estar acá? ¿Cómo lo lograste? Porque lo que yo veía, eso lo agrego yo, lo que yo veía como tu pastor, ¿cómo lo hiciste? Bueno, bien podríamos también decir, ¿y dónde está aquel que yo pensaba que era? Muy posiblemente no. Sin la resurrección, hermano, el hedonismo tiene coherencia. ¿Saben ustedes lo que es el hedonismo? ¿Recuerdan eso? Lo estudiamos tiempo atrás. El hedonismo. El vivir para nuestros placeres. Isaías, el apóstol Pablo aquí hace algo muy interesante, hermano, porque él dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Y cita a Isaías 22:13, cuando dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos.
He aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y esto, hermano, es la filosofía del desesperado, en cierta manera, del que no tiene esperanza. Si no hay futuro, entonces el sentido es el placer inmediato, es el hedonismo. Si yo muero mañana, hermano, entonces hoy día debo disfrutar. Si mi vida llega hasta el día en que me entierren, entonces yo tengo que disfrutar. Eso es el hedonismo. Y hermanos, esta frase hoy día se ve en la sociedad y se ve principalmente en la iglesia, aunque con otro nombre. Ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando se dice, solo se vive una vez, hermano. Tienes que vivir bien, tienes que disfrutar. Disfruta, después vemos cómo arreglamos la carga en el camino. Haz lo que te haga feliz. Tú debes procurar tu felicidad y tu gozo. Hermano, eso es el hedonismo. Eso es porque tu esperanza está en esta vida, pero no en la siguiente. Pero Pablo, hermano, desenmascara este corazón cuando se pierde la eternidad. Hermano, el cuerpo se vuelve nuestro Dios. Cuando yo pierdo la eternidad en mi conciencia, en mi mente, en mi pensamiento, entonces mi cuerpo es mi Dios. Y eso, hermano, se ve y se ha visto siempre. Una persona que se preocupa tanto de su cuerpo es una persona que está prácticamente con su esperanza en esta vida solamente. Porque el cuerpo, hermano, es lo que toma predominancia en la vida de todo aquel que no tiene esperanza futura. Y el apóstol Pablo desmascara este corazón. Ahora escuchen esto, hermano. Pablo no está diciendo que el hedonismo sea bueno. Él está diciendo que la consecuencia lógica de negar la resurrección de Cristo, de negar la resurrección de nosotros, es el hedonismo. Pero cuando tú dices, en realidad no hay resurrección de muertos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. En realidad no hay resurrección, hermano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disfrutar, disfruta. Pasarlo bien. Y aquí, hermano, viene la aplicación para nosotros. Si la resurrección es cierta, el sacrificio cristiano tiene sentido. Porque yo me estoy sacrificando por la eternidad. Si la resurrección no existe, el sacrificio cristiano entonces es una tragedia absurda que nosotros vivimos a diario. Por eso, hermano, que Pablo vivía como vivía. Por eso que Pablo tuvo en poco sus títulos. Por eso Pablo tuvo en poco su riqueza, su nombre, su prestigio, el respeto, la honra que tuvo, el poder que tuvo. Porque él no vivía para esta vida, vivía para la futura. Él no era un hedonista, él era un siervo. Él entendió que esta vida no era el fin, sino que era transitoria. Hermano, algunos textos que nos ayudan a ver con más certeza esto es, por ejemplo, Romanos 8:18, cuando dice, pues tengo por cierto las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente, hermano, no se pueden comparar con la gloria que vamos a vivir. Pero para quien no considera la resurrección, entonces las aflicciones son importantes, ¿o no? Hermano, yo quiero vivir feliz, quiero vivir tranquilo, mucho trabajo, servir al Señor. Tú lo que quieres es no vivir aflicciones en esta vida. Cuando el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Nadie que sea hijo de Dios va a vivir tan bien en el mundo que lo disfrute. 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque, escuche bien, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Tribulación momentánea versus más excelente y eterno peso de gloria.
Hermano, ¿cómo estamos viendo nosotros las tribulaciones de esta vida, los problemas de esta vida, las circunstancias de esta vida, como el fin en todo o como una tribulación momentánea? En cambio, esa tribulación momentánea, dice el autor, que es el apóstol Pablo, produce en nosotros, ¿qué cosa? Yo no quiero ser, hermano, muchos no quieren tribulaciones, muchos quieren vivir tranquilos, muchos quieren vivir en paz, pero esa tribulación momentánea, leve, que dice el apóstol Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, nosotros nos lleva a la eternidad. Hermano, cultiva en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Una tribulación que es por un momento, que por un tiempo en esta vida temporal, en esta tierra, hermano, va a producir en nosotros algo eterno. ¿Se da cuenta? Es por esto, hermano mío, que cuando nos arrodillamos y le pedimos al Señor, Señor, trabaja en mí, Señor, trabaja en mi iglesia, hermano, se vienen problemas, se vienen aflicciones, se viene dolor. Porque nunca Dios ha usado a un hombre sin antes afligirlo. Nunca Dios ha usado a un hombre sin antes dejarlo solo para que confíe plenamente en Él y solo en Él. Pero nuestra esperanza no está aquí. Nuestro anhelo no está en vivir aquí happy, sino en ser formados para la gloria. No mirando las cosas que se ven. Hermano, sí, es triste ver muchas veces físicamente más desgastado, más viejo, más pata de gallo, más canas, quizás cojeando, quizás, hermano. Pero interiormente, con una gloria, con un trabajo que el Señor está haciendo de lujo en nuestro ser. Porque cada vez más le conocemos, estamos arrolados a Él y con una visión más eterna. Hebreos 11:35 también nos muestra un poco, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Escuche bien lo que dice luego. Mas otros fueron atormentados, escuche bien, no aceptando el rescate. ¿Por qué? A fin de obtener mejor resurrección. Ellos querían obtener mejor resurrección, ellos querían estar en la gloria. También Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Pero ese gozo, hermano, nunca hubiese sido producido en nosotros si no hubiese sufrido la cruz. Si tú quieres gozo en tu vida, hermano, eterna, si tú quieres ese más excelente y eterno peso de gloria en tu vida, entonces vas a sufrir. Es la lógica. Jesús tuvo que sufrir esa cruz para obtener ese gozo que él vio delante de él. Escuche bien, menospreciando lo propio, no importa. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora bien, hermanos, Pablo da un paso más. Porque negar la resurrección no solo mata el servicio, sino que también corrompe la vida moral. Y por eso el tono se vuelve en una advertencia de alarma. Y con esto pasamos al punto 3. La resurrección como incentivo para la santificación. Versos 33 y 34. No erréis, dice. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Hermano, el apóstol parte con esta oración fuerte que dice, no erréis. No os engañéis. Hermano, cuando la mente se tuerce, entonces la vida cae. Cuando tu mente es torcida, entonces tu vida va en decadencia. Pablo abre con una advertencia, no erréis o no os engañéis. En el griego, hermano, el imperativo sugiere, no permitan que sigan desviándolos. No erréis significa hacer que alguien se desvíe del camino. No están presentes en el Nuevo Testamento,
pero hace mención a hacer que alguien tenga una opinión equivocada y por lo tanto esté equivocado. Escuche bien, hacer que alguien tenga una opinión equivocada y por lo tanto que esa persona esté equivocada. Extraviar, engañar, hacer que alguien se equivoque. O como lo traduce la Nueva Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional, no se dejen engañar. La Reina Valera le dice, no erréis. Y claro, la Reina Valera nos hace entender un poco que el error es que nosotros erramos, pero en realidad el sentido es, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Y esto es una advertencia fuerte para nosotros, hermanos, porque el énfasis está en el hecho de que es la influencia de terceros con su forma de vivir que nos llevan al engaño. Es una advertencia seria. No os engañéis, no se dejen engañar. Es una advertencia también que se repite. Es la segunda vez que el apóstol Pablo usa esta fórmula en la carta. La primera fue en 1 Corintios 6:9, cuando dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. El apóstol Pablo le está advirtiendo que esa perversión moral, hermano, no debe ser para ellos normal. En el capítulo 6, verso 9, el apóstol Pablo advertía contra la inmoralidad práctica. Aquí en el 15:33 advierte contra el error doctrinal de aquellos que negaban la resurrección. Y el principio, hermano, es claro. El engaño puede ser moral o doctrinal, pero ambos conducen al mismo lugar, a perder el reino de Dios. Recuerden lo que veíamos anteriormente. El Señor Jesús está recuperando el reino de su Padre. Él está aplastando a todo rebelde. Él está venciendo todo y el último de los enemigos va a ser la muerte para llegar a la presencia de su Padre y decirle, aquí está tu reino, Señor. Limpio, puro, santo, digno de un rey como tú lo eres. Y todos aquellos que no estén en Él, entonces van a ser condenados, hermano, y no vamos a estar ahí en Cristo. Si no nos arrepentimos, y por esto el apóstol Pablo dice, no se dejen engañar, hermano, no te dejes engañar pensando que porque la persona se dice que es creyente, pero vive en fornicación, es hija de Dios. No, Señor. No pienses que tu teología puede ser permisible y permeable a muchas otras. No, Señor, tu teología define tu vida. Tu forma de ver la Biblia define tu forma de actuar. Y la forma de ver la Biblia de otros te va a influir. No te dejes engañar. Porque, hermano, el engaño está en la influencia que otros provocan en nosotros. Por eso es que el énfasis es, no se dejen engañar. Y lo que agrega después, hermano, es más aclaratorio aún. Pero este engaño, hermano, sin querer adelantarme, puede ser moral o doctrinal, pero ambos, hermano, te pueden llevar a perder el reino de Dios. Y el peligro del autoengaño, hermano, es que Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amados hermanos míos, dice Santiago 1:16 al 26, no erréis. Amados hermanos míos, no erréis, dice, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Escuche bien verso 22. Pero sed hacedores de la palabra, dice, y no tan solamente oidores de día domingo. Y escuche nuevamente, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana. Hermano, tanto repetimos una verdad, una mentira, que nosotros engañamos nuestro propio corazón. Pero nadie puede engañar a Dios, hermano. Nadie se engañe a sí mismo, como dice el capítulo 3 del verso 18 de 1 Corintios. La aplicación, hermano, es que el engaño más peligroso no es el que viene de fuera, sino que es el que toleramos de dentro. Y cita un refrán el apóstol Pablo, volviendo a 1 Corintios 15, un refrán conocido, atribuido al poeta Menandro, que es: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es un refrán que se conocía en aquel entonces. Y fíjense, hermano, que la palabra griega puede referirse a compañía como a conversación. Y hasta tiene un parentesco con nuestra palabra homilía, que es homilía. Y es como si Pablo dijera: cuidado con lo que escuchan, con quién se juntan y con quién se forman. No solo con quién te juntas a tomar un café, no solo a quién estás escuchando, sino también con quién te estás formando. Y eso, hermano, nos lleva a pensar: ¿quién es mi mentor? Hay muchos pastores, hermano, pero yo te puedo decir que no todos son hombres piadosos que buscan la santidad. Hay muchas iglesias, y, hermano, pueden ser llenas, gigantes, pero lo importante es quién te está formando. Pablo le está diciendo a sus hermanos: cuidado, hermanos, con quienes se escuchan, cuidado con quienes se están juntando, cuidado con quien se forman. Porque la falsa doctrina, hermano, no solo daña tu idea o las ideas. La falsa doctrina también destruye hábitos. Y es de los hábitos que el apóstol Pablo termina diciendo: las malas conversaciones o compañías corrompen los hábitos, las buenas costumbres. Y aquí está el principio. La teología defectuosa en un creyente produce una ética defectuosa, una vida defectuosa, un hábito defectuoso. Si la muerte es el final y no hay más para allá, entonces, ¿por qué pelear contra el pecado? Comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Disfrutemos mejor, hermanos, si en realidad esto llega hasta aquí nomás. Si no hay resurrección, ¿por qué guardarse santo? ¿Por qué guardarse puro? ¿Por qué santificarse? ¿Por qué me voy a tribular? ¿Por qué me voy a afligir por ser santo? ¿Por qué, hermano, me voy a levantar temprano a orar? ¿Por qué voy a leer la Biblia? ¿Por qué me voy a forzar en leer el libro? ¿Por qué me voy a forzar en entender la palabra del Señor? Si en realidad no voy a resucitar. Y si no hay juicio, ¿por qué temer a Dios? Entonces, fíjense, hermanos míos, que la negación de la resurrección abre la puerta a una vida de desenfreno. Si tú no crees en la resurrección de entre los muertos, entonces vas a vivir una vida desenfrenada. Y fíjense que la preocupación del apóstol Pablo es simple. Deben adoptar el tipo de conducta que cabe esperar de aquellos para quienes el futuro es a la vez, y todavía no, dice el apóstol Pablo, que han sido lavados de sus pecados por Cristo Jesús y que todavía esperan la destrucción final de la muerte, como lo dice en el verso 24 al 28. ¿Cómo es el estilo de vida de la iglesia de Corinto? Conforme a aquel hermano que ha sido lavado, santificado y que espera la resurrección. Ahora bien, la pregunta debería ser: ¿cómo es tu estilo de vida? ¿Conforme a un creyente que espera ser resucitado? Hermanos, los corintios debían vivir como personas que no solo tienen un pasado en Cristo Jesús, habiendo sido lavados y salvados por Él, sino también como quienes tenían un futuro en Cristo Jesús. Y la gran pregunta es: ¿cómo estás viviendo tu vida?
Tu teología, hermano, va a definir tu forma de vivir. Así es. Tus compañías influirán en tu teología y tu teología influirá en tu forma de vivir. Por eso, hermano, es que hay muchos que dirán aquel día, Señor, Señor. Pero el Señor les va a decir, no, tú nunca fuiste uno de los míos porque viviste en pecado. Porque nunca tu teología fue correcta. Tu forma de entender la Biblia, la Escritura, te llevó a vivir como un impío. Y eso no es lo que yo quería. Fíjense que hay un autor, un teólogo que es Gordon Fee, que dice lo siguiente: estar en compañía de malos compañeros puede tener una influencia corrosiva en las propias actitudes y comportamientos. Hermanos, debemos cuidarnos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuídese de con quién está compartiendo. Porque, hermano, el pecado, la influencia, la forma de ver la vida y la fe va a ser influenciada en ti si no estás bien fundamentado en la palabra del Señor. Amén. Y creo, hermanos míos, que a nosotros nos falta mucho para ser teólogos, de verdad. Por lo tanto, debemos nosotros cuidar nuestros oídos, cuidar nuestras compañías, cuidar nuestros amigos. Porque, hermanos, nos van a influenciar, sí o sí. Y eso yo siempre lo he tratado de cuidar en mis hijos, en mi vida personal también. Porque yo no me creo el superhombre, ni tampoco creo que mis hijos son superhombres y supermujeres, que tienen todo claro, que ellos no van a pecar. Yo confío en ti, hijo. No, yo no confío en ti. Porque tú eres un joven. Y los jóvenes, hermanos, son impetuosos, los jóvenes son simples, que pasan y reciben el daño. Pero algún día espero que mis hijos tengan la convicción, habiendo sido cuidados y preservados también por su Padre, a través de la obra del Espíritu Santo en mí, para que ellos puedan decir no al pecado y no al mundo, y sí a Cristo y a la vida piadosa. Amén. Pero mientras tanto, cuídate. Estar en compañía de malos compañeros puede tener una influencia corrosiva en las propias actitudes y comportamientos. Gordon Fee. 1 Corintios 15:12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, y vuelvo al punto, como dicen algunos, y aquí está la clave, entre vosotros. Y ahí está lo relacional de la influencia de la que está hablando el apóstol Pablo. Entre ellos estaban conversando y enseñándose y escuchando que no había resurrección. ¿Cuántas conversaciones en los pasillos? ¿Cuántas conversaciones en los trabajos? En las onces, en las juntas, en las salidas? Vaya a saber dónde. Hermano, han influenciado nuestras vidas para bien o para mal. Así es. La Biblia es clara, el que anda con sabios, sabio será. Amén. Pero el que anda con necios será quebrantado. Recuerde, mi hermano amado, que Pablo ya usó un refrán para aquellos que usaban la libertad como libertinaje en 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La vianda para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Fíjese dónde estaba la meta, la vista del apóstol Pablo cuando habla de un tema tan simple como es el comer carne sacrificada a los ídolos, o como el tema de la fornicación en sí. Dice, y si Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Dónde debe estar la meta cuando nosotros debemos decidir entre la libertad que tenemos en Cristo y el libertinaje que nos ofrece el mundo? Que un día voy a resucitar. Y todo lo que haga acá, hermano, va a influir en esa resurrección. Así es, Señor. Pero no termina ahí la palabra del Señor, sino que dice, verso 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. La expresión del verso 24 es, despierten de ese mareo espiritual. Despierta.
El verbo griego que es ekempsate, tiene la idea de volverse completamente sobrio, como quien sale de la embriaguez. El diccionario Lo Unida dice que eknefo, que es la palabra, quiere decir cambiar a un estado de control sobre los propios procesos de pensamiento, volver en sí, recobrar la sensatez. Vuelvan a su sano juicio y dejen de pecar, es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. El equivalente de volver en sí. Y puede ser en algunos idiomas pensar de nuevo como se debe pensar, o ya no tener ideas descabelladas sobre cierto tema. Vuelve en ti, hermano. Es como el hijo pródigo cuando estaba comiendo algarrobas, inmundicia, y él dice en un momento, volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy pecando, estoy lejos de la casa de mi padre. Perdí toda gracia, me consumí toda la gracia en este tiempo. ¿Y ahora qué debo hacer? Volver arrepentido y pedir perdón. Deja de estar embriagado por este mundo. Deja de estar embriagado por estas personas que hablan estas cosas engañosas. Hermano, el apóstol Pablo le está diciendo que la iglesia estaba pasando como borracha. Era como una iglesia borracha por los pensamientos y la teología de algunos. No tenían claridad espiritual, no estaban fundados en la fe, y cualquiera venía y les comentaba algo como que no existía la resurrección entre los muertos, y ellos inmediatamente lo aceptaban y vivían de acuerdo a ello. Entonces pequemos, hermanos, y tenemos que pasarlo bien en nuestro tiempo, es mi vida, tengo solo una vida. Hermano, deja de pecar. Él agrega, no erréis, no se dejen engañar. O como dice, velar debidamente, decir, déjate de estar borracho, y agrega, y no pequéis. Y el sentido que tiene esta palabra, hermano, de dejar de pecar, o es parar de pecar. El mandamiento, hermano, es en presente y implica un pecado que estaba continuando en el tiempo. Ellos, su teología, su afirmación de que no existía la resurrección de los muertos, los llevaba a vivir una vida pecaminosa. Es por esto, hermano mío, que tu teología va a definir tu vida. Lo Unida nuevamente dice que el verbo pequei significa actuar en contra de la voluntad de Dios, en contra de su ley, cometer una transgresión, pecar. Como en el caso del hijo pródigo que dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, en Lucas 15:18. O como Pablo exhorta al joven Timoteo, no participes en los pecados ajenos. De cierta manera, no te unas a otros para pecar. La Biblia de las Américas, hermanos, es más exacta en la traducción porque dice, y dejen de pecar. La Reina Valera dice, y no pequéis. Y dejen de pecar, porque estaban pecando. Vivían en pecado. Por eso, hermanos míos, cuando nosotros vemos a alguien que está en pecado, que está dentro de la iglesia y vive pecando, es que esa persona, hay un problema en su teología. Hay un problema en su concepción, en su mente. Es por esto que nosotros debemos exponernos a la palabra de Dios para que sea renovado nuestro entendimiento. Amén. Y comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí termina el apóstol diciendo, porque algunos no conocen a Dios. Aquí Pablo revela la raíz de todo el problema. No es solo un error académico, teológico, conceptual, es que no conocen a Dios. No conocen a Dios. Y esto, hermano, es bíblico. Jesús dijo a los saduceos, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios en Mateo 22:29. Algunos dicen, yo no quiero saber tanto. Es que pastor es demasiado. Es que yo soy feliz con la gracia y misericordia del Señor, con el amor de Dios y con nada más. Yo no quiero conocer más al Señor. Bueno, Jesús le dijo a los saduceos, ustedes pecaron porque ignoraron las Escrituras y el poder de Dios. Pablo dijo de los incrédulos en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento lleno de tinieblas. ¿Y qué es lo que es luz? ¿Qué es lo que es luz? ¿Ah? ¿Qué es luz? Claridad. La palabra de Dios. ¿Por qué tienen el entendimiento tenebrecido? Porque no hay Biblia en ellos. Porque no hay palabra de Dios en ellos. No hay pensamientos claros. Es por eso que uno ve personas cometiendo errores de niños. Y uno dice, ¿por qué?
Porque están llenos de tiniebla en su entendimiento. No hay luz de Dios. No está su palabra iluminando su entendimiento. Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos, escuche bien, de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Viven vidas mundanas, pecando como el mundo, fornicando, adulterando, codiciando, matando, porque en ellos, hermanos, la vida de Dios está alejada, porque no tienen entendimiento, porque son ignorantes de la escritura, de la palabra del Señor, y eso provoca, hermano, el ignorar la palabra de Dios, una vida en pecado por la dureza de su corazón. Y agrega, ellos no quieren escuchar, ellos no quieren creer, ellos no quieren obedecer, ellos no quieren someterse a la autoridad de Dios. Hermanos míos, no se confunda, porque conocer a Dios no es repetir frases correctas. No es pararse en este púlpito y decir refranes que tienen elocuencia. Conocer a Dios es vivir bajo la verdad de Dios, bajo sus mandamientos. Y termina el apóstol diciéndole, verso 34, para vuestra vergüenza lo digo. ¿Por qué vergüenza? Hermano, porque los corintios tenían enseñanza, tenían luz, tenían apóstoles, tenían dones, y aún así ellos estaban tolerando que algunos desviados marcaran la pauta. Aún estaban tolerando que entre ellos se conversara mala teología. Aún estaban permitiendo que en su iglesia hubieran malas prácticas porque no tenían verdad en su corazón. Hermanos, aquí hay una exhortación para la iglesia de hoy día. Cuando la iglesia deja de afirmar la resurrección, hermanos, se apaga el fuego del evangelismo, se enfría el servicio y se relaja la santidad. Cuando la iglesia vive como si no existiera una resurrección, sucede también lo mismo. Y la pregunta es, ¿cómo estás viviendo tu día a día hoy? ¿Como un hombre o una mujer que va a ser resucitado el día de mañana? ¿Que va a tener que dar cuentas? Una visión bíblica y de fe producirá una vida de piedad junto a otros que quieran vivir de la misma piedad. Pero muchos, hermanos, no querrán vivir esa piedad y se apartarán de ti. 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo. La esperanza de la resurrección, hermano, va a provocar en ti santificación, así como Él es puro. Entonces, hermanos míos, una visión bíblica produce una vida de piedad. La Biblia conecta directamente la doctrina correcta con la vida santa. Porque la verdad produce santificación en toda vida. Juan 17:17 dice el Señor Jesús en esa oración hermosa, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a la santidad? La palabra de Dios. Pero fíjate que los que no quieren santidad quieren mensajes más cortos, quieren menos profundidad, quieren saber menos, quieren vivir más happy. Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y del apóstol Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Esa verdad que va a provocar piedad. Y aquí Pablo, hermano, en este siguiente versículo une la verdad y la piedad, porque la verdad bíblica no es teórica. La verdad bíblica produce un carácter, dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la experiencia que vas a tener en la reunión, de las alabanzas que vas a cantar, de que tu pastor te toque y te tumbe, de que tú veas con tus ojos visiones, apariciones. No. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Empieces a entender de manera renovada, reformada,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Yo sé, porque lo he comprobado, porque lo he entendido en su palabra y porque lo he vivido en mi vida, que a Dios le agrada esto. Y por lo tanto, no lo voy a dejar de hacer. Yo sé, porque lo he entendido en su palabra y lo he vivido en mi vida, que a Dios no le gusta esto y por lo tanto, no lo voy a hacer más. Tu entendimiento renueva tus hábitos. Una mente renovada, hermano, por la palabra de Dios, produce una vida transformada. La piedad busca comunión con los piadosos. La Escritura enseña que la vida santa, hermano, se fortalece en comunidad. La comunión correcta fortalece la santidad. El justo no anda en el consejo de los malos, dice Salmo 1 al 2. Bienaventurado el varón que no anduvo. Y eso es caminar con esas personas en consejo de malos. Ni estuvo en camino, es decir, caminó con esa persona de pecadores, hombres y mujeres que pecan y están viviendo pecado. Ni en sillas de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. No le importa caminar con gente pecadora y burladora. Hermano, a él le importa solo estar sentado con su Biblia, disfrutando de su ley día y noche. Eso es lo único que quiere. Pero ¿cuántos de nosotros, hermano, no podemos estar sin compañía? Necesitamos estar con alguien. No, hermano, tú necesitas a Dios y su palabra y nada más. Y eso solito va a despejar el camino y Dios te va a poner a tu lado hombres y mujeres que van a querer lo mismo, la piedad. Pero van a haber muchos que se van a ir. Van a haber muchos que no van a querer vivir esa vida piadosa. Porque Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hermano, en una iglesia que se predica la verdad, en una iglesia que se predica la palabra de Dios, en una iglesia que se obra porque Dios haga la obra en esa iglesia de santificación, hermano, van a haber personas que se van a ir. Eso siempre ha pasado y siempre va a ser así. Pero vuelvo y repito, Dios no va a medir una iglesia por el número de esa iglesia o por las actividades de iglesia o por la cantidad de cosas que haga, sino por la fidelidad a su palabra. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Considerémonos unos a otros, hermanos, como dice Hebreos 10, 24, 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Nuevamente reafirma lo que el apóstol Pablo dijo: las malas compañías corrompen las buenas obras. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor, es decir, para practicar el amor entre nosotros y para influenciarnos a buenas obras. Porque claro, hermano, tú vas a llegar a la iglesia y el hermano te va a decir, hermano, esta semana tuve un encuentro con el Señor tan lindo porque en su palabra pude meditar esto, pude leer esto otro, hermano, estuve orando. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu lectura? ¿Cómo está tu oración? Esta semana ni oré ni leí, pero la próxima lo haré. Claro, porque en la congregación es donde se te va a preguntar, hermano, estás leyendo, estás orando, en la congregación es donde se te va a predicar sobre esas buenas obras. Se forma el carácter de Cristo en los esposos, en las esposas, en los padres, en las madres, en los hijos, en las hijas. ¿Se da cuenta cómo la comunidad nos influencia? Estar con sabios te va a hacer sabio, estar con necios te va a hacer un necio. Consideremos unos a otros para el amor, estimular el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Lo triste de todo esto, hermano, y es algo que se da en Santiago, porque en regiones no es tan así, que las personas se transforman en consumidoras de iglesias. Van de iglesia en iglesia. El otro día hablábamos con el pastor Gabriel, y allá, como hay una sola iglesia reformada en la localidad de ellos, los hermanos no tienen más opción. Tienen que arreglar su problema. Pero acá, 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, media hora, me cambio. Es como ir al mall, a un local, al patio de comida rápida y decir, ¿qué como hoy? Qué triste.
porque llega un punto en donde se vuelve una costumbre. Y es mucho, mucho más simple irse de una iglesia y adherirse a otra. Espero que no sea tu caso. Hermano, la piedad se cultiva mejor junto a otros que desean la misma piedad, no junto a otros que no desean la misma piedad. Muchos, hermanos, no querrán esa piedad y se apartarán. La Biblia también es realista, no todos abrazan esa vida. La piedad provoca separación. Pablo lo deja claro en 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Juan 15:19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, es decir, te van a amar a ti. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Algunos hermanos se apartarán dentro del ámbito visible de la fe. 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Precisamente aquellos que no quieran vivir esa piedad van a apartarse de ti. Según Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y esa apostasía está hablando de aquellos que salieron de las iglesias negando la fe y que finalmente demuestran que nunca fueron hijos de Dios. Y Jesús, hermano, advierte que el evangelio va a traer división. Él mismo dice en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Porque el evangelio, hermano, divide. El evangelio no siempre une, también divide. Y el Señor Jesús lo dejó clarísimo. Y todo aquel que predique que Jesús vino a traer paz a todos, mentira. Porque Él dice, muchos van a morir por creer en mí. Como principio, hermano, la fidelidad bíblica inevitablemente produce afinidad con algunos y distanciamiento con otros. Pero no hay raíz, hermano. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermano, creer y vivir la resurrección lo cambia todo en la vida de un creyente. Pablo nos dejó 3 realidades para abrazarlas esta mañana. Primero, que la resurrección es un incentivo para evangelizar a otros, porque Dios los resucitará. Segundo, la resurrección es un incentivo para servir la iglesia, porque el sacrificio no es absurdo, porque el morir no tiene sin sentido, lo tiene todo para la gloria. Y como dice el verso 58 del capítulo 15, que es hermoso, dice, así que, hermanos míos amados, dice, estad firmes. Porque muchas veces, hermano, es difícil estar firme. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No te manda a crecer en tu obra, no te manda a crecer en tu trabajo, no te manda a crecer en tus empresas. Te dice, crece en la obra de Dios. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, escúchame bien, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque si tú no creyeses en la resurrección, si tú no fueses resucitado en el tiempo que Dios determine, hermano, entonces todo es en vano. Pero no, mi hermano amado, este trabajo tiene un fin y tiene un propósito y tiene recompensas eternas. La resurrección, hermano, te debe animar a servir tu iglesia con amor, con entrega, con abnegación, con sufrimiento, inclusive con peligros. Sirve a tu iglesia, ama a tu iglesia, porque esto no viene vacío, esto no es en vano. El trabajo en el Señor, hermano, tiene su recompensa. Y en tercer lugar, la resurrección, hermano, es un incentivo para santificar tu vida.
La vida, hermano, no es haz lo que quieras con tu vida, sino vive como quien va a resucitar un día y va a dar cuentas a su Señor y va a servir a su Señor en carne y en hueso, con su espíritu. Va a ser una persona. Eso te debe importar. El cuerpo importa, hermano. La conducta importa. La doctrina importa. Me quiero hacer piercing, me quiero amputar cierta parte del cuerpo, hermano, eso importa, es tu cuerpo, Dios lo va a resucitar. Debes servirle a Él como quien va a resucitar. Hermanos, Cristo resucitó. Y porque Él vive, el Evangelio es verdadero, el ministerio vale la pena y la santidad es sensata, es algo cuerdo. Me debo santificar, porque mi vida no termina en la tumba, mi vida pasa a la eternidad. Y hermano, y si no estás en Cristo, escucha. La resurrección lo que te dice, esta verdad teológica, te dice que la muerte no será tu deceso, no será tu tumba eterna. Será una cita, como dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres. No está hablando de hijos de Dios, está hablando de hombres corruptos, impíos, pecadores que no han querido creer en el Señor Jesús. Dice, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto ser juzgado para condenación eterna. Tú vas a ser resucitado. Si no estás en Cristo, vas a ser resucitado, pero con un cuerpo para que sea atormentado por la eternidad. No para gloria, no junto a tu Señor, no junto a sus siervos, sino para ser condenado. La resurrección te debe animar a correr a la cruz del Señor, a sus pies y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Amén. Perdóname, Señor, en arrepentimiento y fe, creo en ti. Porque tienes esperanza. Si hoy día tus pulmones están respirando, tienes esperanza. Porque Cristo murió por pecadores y resucitó para dar vida, como dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Quieres recibir ese regalo de la resurrección para ser declarado justo ante Dios? Entonces ven a Él en arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de tus pecados. Y confiesa con tu boca y con tu vida que Jesús es tu Señor. Ahora, si eres creyente, hermano mío, despierta. No negocies la doctrina que sostiene tu obediencia. No negocies la palabra. Despierta, hermano, de esa emborrachez. Vive como quien verá a Cristo cara a cara. Sirve hoy como quien recibirá recompensa eterna. Y apártate del pecado como quien resucitará para la gloria. Amén. Haz que valga la pena. Amén. Amén. Porque de otra manera, hermano, Cristo, su resurrección, no sirve para nada. Cristo no resucitó como primicia para Él, resucitó como primicia para tu resurrección. Y eso te debe mover a amar el predicar en el evangelismo, en predicar el evangelio a otros, a servir tu iglesia y a santificar tu vida. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra y te ruego, Padre, que tú nos ayudes a vivir como quien va a resucitar. Perdónanos, Señor, porque hay momentos de caer en nuestra fe, porque hay momentos cuestionamos tu verdad en nuestro corazón, pero te damos gracias por tu palabra, que nos lleva a tu verdad, Padre. Perdónanos, Señor, y sigue glorificándote y haciendo crecer esta iglesia en el conocimiento de tu Hijo Jesús. Bendice el corazón de quien haya sido tocado y llamado por tu Santo Espíritu. Lo pedimos para tu gloria. Amén.